Buenos días, amada iglesia. La verdad que me hace tan feliz el poder encontrarnos y adorar al Señor, volver a reunirnos, es un verdadero gozo y doy gracias a Dios por lo que Él hace en la vida de cada familia que se congrega, tanto en los miembros como en los asistentes. Es un motivo de gozo y de agradecimiento en mi vida el hecho de que el Señor muestre su mano de gracia en este lugar. Yo les invito en esta mañana a abrir la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 1, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. Este sermón de hoy es el último sermón de la serie de la piedad y vamos a ver algo sobre la piedad práctica, la influencia de la piedad en un mundo perdido. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El sermón de hoy se titula ¿Nos avergüenza el evangelio? Está compuesto por 4 puntos. El primero es una introducción de contexto histórico, religioso y cultural de la epístola. El segundo está compuesto por, el segundo punto, la actitud de Pablo frente al evangelio, y es extraída del versículo 16. Que lo vamos a repasar. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. El tercer punto del sermón es los fundamentos de su actitud. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el cuarto punto es una conclusión a manera de resumen. Arrancamos con el primer punto del sermón, la introducción, el contexto histórico, religioso y cultural. Alguien dijo que si se traza un círculo en el suelo con una tiza blanca alrededor de un ganso, el animal no saldrá del círculo por temor de cruzar la marca de la tiza. De una forma similar, las marcas de tiza de la crítica, las marcas de tiza del ridículo, la tradición y el rechazo hacia los cristianos impiden que hoy muchos creyentes dejen la seguridad del compañerismo y de la comunión entre ellos para no ir a buscar a los perdidos. Los paganos en la antigüedad ridiculizaban el cristianismo, debido no solamente a que la idea de expiación sustitutiva, que es lo que predica el mensaje de salvación, era ridícula en sí misma para ellos. Era porque sus dioses míticos eran apáticos, eran indiferentes, remotos, lejanos, y nunca tenían interés alguno en el bienestar de las personas que lo adoraban. La idea de un Dios que se interesa y que redime hasta el punto de sacrificarse, para los paganos era algo que estaba más allá de la posibilidad de poder ser concebido.
Mientras se encontraban haciendo excavaciones en ruinas antiguas en Roma, varios arqueólogos descubrieron una pintura burlesca en la que se mostraba a un esclavo postrado ante una cruz, pero en la cruz había colgado un burro y la inscripción decía: Alexámenos adorando a su Dios. La mofa del cristianismo en el primer siglo, el ambiente en el que Pablo extendió el reino predicando el evangelio. Dime, ¿cuál es tu círculo de tiza hoy? Aún a finales del siglo segundo, esa actitud hostil persistía en contra de los cristianos. Un hombre llamado Celso, contra el cual Orígenes emitió una carta rebatiendo las barbaridades que decía, escribió justamente esta carta en la que presentó un ataque amargo contra el cristianismo. Él decía que ninguna persona culta se acerque, nadie que sea sabio y sensato, decía él, porque nosotros consideramos malignas todas esas cosas. Pero si un hombre, decía Celso, es ignorante, si a alguno le falta juicio y cultura, si hay alguna persona necia y tonta, caiga el tal deprisa en el cristianismo. Se encuentra en la carta de Orígenes contra Celso, página 21. Acerca de los cristianos, Celso escribió además: podemos decir lo que vemos en sus propias casas. Ellos son tejedores, son remendones y curtidores. La clase de personas más vulgares e incultas. Carta de Orígenes contra Celso, página 21. Celso comparaba a los cristianos aparte con un enjambre de murciélagos. Celso comparaba a los cristianos con un ejército de hormigas saliendo de su nido. Celso llegó a decir que los creyentes eran un grupo de ranas congregadas alrededor de un pantano. Y en una de las últimas líneas de la página de la carta llegó a decir que los cristianos eran semejantes a lombrices trepidando en su estiércol. Este fue el entorno en el que Pablo predicó la palabra de Dios. Dime, ¿qué has hecho hoy con tu círculo de tiza? ¿Te avergüenza el evangelio? Tu círculo de tiza son las mofas de tus compañeros, hablando de tu integridad cuando ellos son infieles, mentirosos, abusadores, pecadores. ¿Tu círculo de tiza es la mofa de ellos? Empezar un grupo pequeño, trabajar uno a uno, hablarle a los vecinos del evangelio de la gracia de Dios. ¿El rechazo de ellos es tu círculo de tiza? ¿Qué irán a decir tus familiares? Aquellos que se juntan en una comida o en alguna fiesta familiar. El señalamiento porque te ven diferente, ¿ese es tu círculo de tiza? ¿Tu círculo de tiza es tu estatus? ¿Tu círculo de tiza son tus metas? ¿Tu círculo de tiza es tu estudio? Dime, ¿cuál es tu círculo de tiza hoy? El Señor nos llama en esta mañana a entender que si hay algo por lo cual la iglesia está en la tierra, es para evangelizar a los perdidos. Todas las demás cosas que nos gratifican, todas las podremos vivir en el cielo de una manera perfecta. Porque estaremos en la gloria, porque no habrá pecado allí,
Pero hay una que no podremos hacer en ese lugar, y es evangelizar a los perdidos, porque no estarán allí. Dime en esta mañana, ¿cuál es tu círculo de tiza? En segundo lugar, segundo punto del sermón, la actitud de Pablo frente al evangelio. Comienza el versículo 16 diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál es el secreto por el cual la hostilidad de la cultura greco-romana y su hostilidad para con el cristianismo no pudieron frenar a Pablo ni cerrar su boca? No pudieron callarlo, no lo pudieron sujetar. Dime, ¿qué crees tú que era? Es que él no se avergonzaba del evangelio. La palabra avergüenzo es extraída del griego epaiskunomai. Es una palabra que tiene un ímpetu realmente interesante. Habla de una vergüenza como compañera de un temor. O dicho de otra forma, esa vergüenza que constituye el círculo de tiza, el cual te paraliza cuan ganso en medio de él, para no moverte y para no cumplir tu labor. Es porque va de la mano de el temor. El término mismo literalmente significa turbación de ánimo, acompañada por el miedo a la deshonra. El temor de que el evangelio traiga deshonra a tu vida es lo que te paraliza. En lugar de avergonzarnos del evangelio, debemos estar muy orgullosos de él. Dime, ¿qué has hecho con tu círculo de tiza? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo al ataque, a la amenaza, a la burla, a la persecución? Haciendo un paneo por el Nuevo Testamento, solo te comparto que Pablo fue encarcelado en Filipos. Tú lo puedes leer en Hechos 16, del 11 al 40. Pablo fue expulsado de Tesalónica por las autoridades. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pablo fue sacado en secreto de Corinto. En Hechos capítulos 18. Y aparte fue declarado un blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén. Hechos capítulos 24 y 26. Pero no solo esto, fue apedreado y dejado como muerto en Listra. Hechos 14 del 19 al 28. Pero hoy cuando nos amenazan por hablar contra la ideología de género, la perversión del homosexualismo, la perversión del lesbianismo, es como que si fuese algo cruel pensar que nos fuesen a meter presos. Esto es ser digno. Si nos arrojan algo al vehículo, es como que el mundo se viene abajo. Es que verdaderamente estamos dentro de un círculo de tiza si no evangelizamos a los perdidos. Imagínate y por un momento hazte la idea, Pablo fue encarcelado en Filipos. Imagínate hoy lo que significa un encarcelamiento. Es una persecución, es una privación de la libertad. En aquel tiempo los derechos humanos estaban en un avance diferente al de hoy. Los azotes, las torturas en el cepo, los golpes. Dime, si esto te pasa hoy, ¿seguís predicando de Jesús? ¿Decís que sos un evangélico bautista reformado y que sabés toda la teología? ¿Lo decís? ¿O frente al primer azote que te parte el cuero de la espalda, tu boca se calla? Dime, ¿cuál es tu círculo de tiza? Pablo no se avergonzó del evangelio. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 15, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy
para anunciarles también el evangelio a ustedes que están en Roma. Estoy pronto. No lo frenaba la burla, la persecución. Él estaba pronto. En la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 9 y el versículo 16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicar el evangelio. El mismo apóstol, formando a Timoteo, le dijo lo siguiente: por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. ¿Nos avergüenza el evangelio? Pablo verdaderamente forma a Timoteo y le dice: el evangelio no es solamente presentarlo con tu boca, el evangelio es una transformación de vida que influye a la sociedad en la que estás. No te avergüences de esto, marcharás en una contracultura permanente y esto te generará un padecimiento, una aflicción como reacción de un mundo perdido que no quiere tener nada que ver con tu manera de vivir. Porque ellos aman pecar y tú amas la santidad. Porque ellos aman mentir y tú amas la verdad. Porque ellos aman la infidelidad, tú amas la fidelidad. Ellos aman a un Dios superficial y tú amas al Dios vivo y verdadero. Esto generará una reacción en contra tuyo. ¿Estás dispuesto a padecerlo? Dime en esta mañana, ¿cuál es tu círculo de tiza? Aún más profunda y severa es la advertencia del Señor para con nosotros en esta mañana, cuando Él nos dice en San Marcos 8:38 lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es algo tan solemne. Es la actitud que el Señor va a tomar por no haber cortado nuestro círculo de tiza. ¿Cuál es tu círculo de tiza hoy? ¿Estás paralizado y mudo por el temor a la deshonra? ¿La burla de tu cristianismo que hace tu familia es lo que te paraliza? ¿La exclusión de los amigos que te ven diferente te atemoriza? ¿El señalamiento y la incomodidad en la relación con los compañeros de facultad, eso es lo que te calla? ¿El aislamiento y la discriminación de los que trabajan contigo todos los días frena el evangelio? Cuando cortamos nuestro círculo de tiza, no solamente que estos ítems que he mencionado los logramos superar. La manera práctica es que el evangelio influye en el entorno porque tú vives a Cristo. Cuando alguno miente, tú lo debes confrontar y decir: ¿por qué mentiste? Verdaderamente vas a ser juzgado por lo que haces. Cuando alguien te cuenta como una hazaña que engaña a su mujer, lo debes reprender. Cuando alguna mujer te cuenta como una hazaña que engaña a su marido, la debes reprender. La manera de predicar el evangelio no es solamente expresar la doctrina de la cruz, es vivir el evangelio y confrontar el pecado de la sociedad que te rodea. Cuando se hace un negocio turbio a tu alrededor, es denunciarlo
Y cuando hay un homosexual o una lesbiana es hablarle de que el camino no es el correcto y que no nació así, que está viviendo así por causa de la rebeldía de su corazón. ¿Vivimos así? ¿Somos en el ambiente de trabajo el que es señalado como una persona distinta? Con ese no podés porque es correcto, es recto, no hables, no digas. ¿O simplemente sos uno más de la barra de los que hablan perversidades y se ríen de los pecados? En tercer lugar, los fundamentos de su actitud. ¿Cuáles son los fundamentos de la actitud de Pablo? Lo vamos a extraer del versículo 17, cuando dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que no hace que Pablo tenga vergüenza de hablar? Es que él verdaderamente entiende que el Evangelio es poder de Dios. La palabra poder es extraída del griego dunamis, significa dinamita. Es que el Evangelio lleva consigo impresa la omnipotencia de Dios. No somos conscientes de esto. No somos conscientes del gozo que debe producirnos el tener en nuestra boca un mensaje que comunica la omnipotencia de Dios, capaz de transformar a tu entorno. El que lo calla es porque no está comprometido con el reino, es decir, con el avance de la transformación cristocéntrica de un mundo oscuro y perdido. El poder del Evangelio es suficiente por sí solo para salvar a los hombres del pecado y darles vida eterna. La Biblia dice claramente que los hombres no pueden ser cambiados o salvados espiritualmente por buenas obras. Ninguna buena obra te salva. Toda obra que aparenta ser buena está contaminada por el pecado del mismo corazón y por lo tanto la hace mala. ¿Es necesario entender eso? Tampoco la salvación puede darla la iglesia. Dios no ha conferido a la iglesia poderes para salvar a nadie. No es bíblico, no está en la Biblia. Tampoco puede ser salvo por guardar ciertos rituales. La salvación no es una cuestión de práctica religiosa, es una cuestión de relación con Dios. Y nada de esto lo da. No lo pueden dar las buenas obras, no lo puede dar la iglesia, no lo puede dar un ritual. Ningún otro medio humano puede conseguir la salvación. Esto es solo obra de gracia de Dios en tu vida. Los hombres no pueden salvarse ni siquiera guardando la misma ley de Dios que fue dada por su boca. Esta ley fue dada para mostrarles a los hombres su absoluta incapacidad para cumplir con las exigencias y con los parámetros de la moralidad divina. La ley no fue dada para salvar a los hombres, sino para revelarles su pecado y de este modo conducirlos de la mano hacia la gracia salvadora de Dios por medio de Cristo. En la misma epístola, Pablo declara la impotencia del hombre y el poder de Dios para salvar. Cuando él dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Romanos 5:6. Si hubiese alguna capacidad del humano para poder salvarse por sí mismo, no hubiese un plan de redención basado en la encarnación del Verbo, en la muerte del Verbo, en la resurrección del Verbo, para justificar el poder frente a la muerte y al pecado. Cuando aún éramos débiles, no podemos nada por nuestras propias fuerzas, nada podemos lograr ante Dios por nuestros propios medios. Entonces, Pablo tiene conciencia de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él también escribe cuando llega al capítulo 8 de la misma carta a los romanos, y lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Todo lo que te tenían que señalar, todo el pecado del pueblo santo, señalable y condenable, Dios, dice ahí Pablo a los romanos, lo cargó en las espaldas de su Hijo, y toda la ira que te correspondía a vos la descargó sobre él. Pablo entiende el Evangelio y comprende que esta es la única manera de que una persona pueda ser salva, que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, que se arrepienta de sus pecados y pida perdón. Y esto era necesario a través de la predicación que él hacía. Al igual que Pablo, el apóstol Pedro escribe a los creyentes esparcidos en el Asia Menor lo siguiente: vosotros habéis sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Pedro está convencido y le es claro, y es una doctrina apostólica, que la gente nace por la palabra de verdad. El apóstol Santiago, como doctrina apostólica, lo estoy confirmando, también lo dice. Él nos hizo renacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Pablo le recordó a los corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, todo el Nuevo Testamento habla de que cuando predicamos el Evangelio, Dios ejecuta, hace dinámico su poder transformador en el entorno que se está perdiendo. ¿Qué te garantiza que se convertirán todos? Nada. Pero nunca te debe paralizar la realidad de no saber quién se va a convertir cuando predicas. Pablo también les dijo: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Esto es lo que pasa cuando predicas de Cristo. Él es poder de Dios. Él es sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo puedes cotejar en 1 Corintios 1, 23 al 25. Lo que para el mundo parece más absurdo es en efecto el poder por el cual Dios transforma a los hombres, sacándolos de las tinieblas a un reino de luz. Parece una paradoja. Cada día vivimos lamentándonos
el derrotero en el que el mundo está. Ay, ¿te diste cuenta lo que pasó? ¿Viste los dos muchachos abrazados que se dieron un piquito en la plaza? Mira esas dos mujeres jovencitas, qué desperdicio, abrazadas, besándose en público. ¿Predicás? ¿Cuál es tu círculo de tiza? Lo único que puede sacarlas de la perversión es Jesús. Cada creyente, sin importar cuán talentoso o maduro sea, tiene limitaciones y debilidades humanas. Nuestra mente, cuerpo y percepciones son todas imperfectas. Pero lo increíble es que a pesar de esto, Dios nos usa. Nos usa como canales de su poder redentor y sustentador cuando le servimos obedientemente. Dime, ¿qué haces con tu círculo de tiza hoy? ¿Sabías que una buena forma de paralizar a un ganso es marcándole un círculo de tiza, relajándolo con el ministerio en una iglesia, por ejemplo? ¿Qué me interesa? Si yo ya estoy en la iglesia bautista reformada, mira, se vive el cielo en la tierra ahí, anda a tal lugar. Entonces venís, te sentás, te relajás, recibís. Y los perdidos, que se pierdan, total Dios los salva. Dime, ¿qué has hecho con tu círculo de tiza? Si hay alguien que se desesperó por predicar el Evangelio, fue Jesús. Si hay alguien que se desesperó por predicar el Evangelio, fue Pablo. Y si hay alguien que se desesperó por predicar el Evangelio, fue el pastor Juan Calvino. Y tantos otros reformadores. Pero la palabra dice ahí, Pablo lo aclara. ¿Saben por qué yo no me avergüenzo? Porque el Evangelio es poder de Dios y lo acabo de desarrollar el concepto, pero ahora dice, es para salvación. ¿A qué nos conduce a entender para qué sirve ese poder? ¿Qué hace ese poder? Esta preposición para es conductiva de propósito en el griego. Y está diciendo, ¿para qué es el poder del Evangelio? Es para salvación a todo aquel que cree. Sin duda alguna, la manifestación más grande del poder de Dios radica en traer a los hombres a la salvación. Transformar sus naturalezas y darles vida eterna por medio de su Hijo. ¿Qué significa ser salvo o no ser salvo? ¿Significa estar en una iglesia y practicar todos sus ritos religiosos? Eso no salva a nadie. Hay gente que todos los domingos practica un rito religioso, pero nunca se arrepintió de corazón. No tiene piedad en su corazón. Cristo no es rey de su vida. Hay un montón de evangélicos que saben mucha teología, pero si no se arrepintieron de corazón, no son salvos. El título no salva a nadie. La iglesia no salva a nadie. Pero si entiendes el evangelio, que Jesús cargó tus pecados en la cruz y que Dios juzgó en él, en su muerte, el precio de tu pecado y que Cristo pagó la deuda por ti en la cruz, entendiéndolo y creyéndolo de todo corazón, eso debe producir arrepentimiento. Este arrepentimiento es concesión de gracia de Dios. Eso debe producir fe, el aferrarte firmemente a ese Jesús como tu Salvador y tu Señor. Y esto es ser salvo. La salvación se manifiesta no en un rito practicado de manera repetitiva, sino en un cambio de conducta. ¿Cómo era tu relación con el pecado antes? ¿Cómo es tu relación con el pecado ahora?
¿Cuál es tu vínculo con los demás que creen, con los hermanos? Antes, ¿cuál es el vínculo con tus hermanos ahora? Aprendemos del salmista que a pesar de su rebelión, Dios salvó a su pueblo escogido por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Salmo 106:8. La salvación es de Jehová y Él salva a su pueblo, pero la manera en la que Él diseñó que la salvación opere es que su pueblo predique del Salvador. Como Dios encarnado, Jesucristo manifestó su poder divino, sanando enfermedades, restableciendo extremidades paralizadas, calmando la tormenta y hasta levantando a los que ya estaban muertos, resucitándolos. Este poder es el poder que actúa cuando tú hablas. Es poder de Dios para salvar. Cristo en su ministerio mostró su poder para restaurar y su poder frente a la muerte y su poder para perdonar pecados. Pero los creyentes callamos su obra. Pablo usa el pronombre griego soteria cuando dice es para salvación. Es para salvación. Esto se usa como unas 19 veces en Romanos, pero la idea del término es la idea de liberación o rescate. Pablo tiene en claro que su mensaje libera, rescata, hace libre al prisionero. Y es el punto aquí que Pablo desarrolla. Es que el poder de Dios, obrando en salvación, rescata a las personas del castigo último por el pecado, que es la muerte espiritual, que se extiende en una atormentada separación eterna de Él, en un lugar que se llama infierno. Esto mueve a Pablo a predicar, la claridad de esta verdad. Aún antes del tiempo de Pablo, la filosofía griega se había dirigido hacia el interior del ser humano y se empezó a enfocar en el cambio de la vida interna del hombre, logrado a través de la reformación moral o de la autodisciplina. Esto era una doctrina muy greco-romana o impresa en la cultura greco-romana, pero que venía del helenismo, de la influencia de la cultura griega. Por ejemplo, el filósofo Epícteto, un representante del estoicismo en aquella época, llamaba su sala de disertaciones como el hospital para las almas enfermas. Otro filósofo griego, Epicuro, él denominaba su enseñanza la medicina de la salvación. Por ejemplo, Séneca, un contemporáneo de Pablo, Séneca dialogó con Pablo y eran amigos. La historia lo revela. Un hombre de estado y filósofo romano, quien fue contemporáneo de Pablo, enseñaba que todos los hombres se encuentran en una búsqueda permanente que él caracterizó como ad salutem, o sea, hacia la salvación. Este era el concepto de la cultura griega. Él enseñó que los hombres tienen una abrumadora conciencia de su debilidad, que tienen una insuficiencia en los asuntos necesarios a la existencia, por lo cual todos nosotros necesitamos una mano que baje para levantarnos. Fíjense en el concepto de Séneca. Ya en esos tiempos, la búsqueda del auxilio de Dios. Pero es que Pablo justamente con Séneca hablaba de esto, le predicó a Jesucristo y le mostró el camino de la salvación y discutió con él. Salvación por medio de Cristo es ni más ni menos que la poderosa mano de Dios que Él ha hecho descender para levantar a los hombres de su triste condición. Toda la respuesta
de la filosofía griega contemporánea a Pablo. Pablo la resolvió en Jesús. Y el punto es cómo resuelve la iglesia hoy los baches de la inmoralidad que nos rodean. ¿Cómo resuelve la iglesia hoy la problemática del pecado que destruye a tu entorno? La única manera es la manera en la que Pablo actuó, predicando la salvación por medio de Jesús. Su salvación trae libertad de la infección espiritual. La salvación que Dios trae por medio de Cristo nos salva de esta perversa generación, nos salva de la perdición eterna, nos libra del pecado y nos libra de la futura ira de Dios. Y con esta salvación los hombres son librados de la esclavitud, de una esclavitud ignorante y rebelde, de la viciosa autoindulgencia, de las tinieblas de la religión falsa. Y esto ocurre solamente a los que creen. Entonces, ¿por qué Pablo predicó el evangelio sin vergüenza? Porque es poder de Dios, es la aplicación de la omnipotencia divina para salvación, que provoca la liberación de las garras del pecado, del entorno que te rodea. Dime, ¿tú estás realmente animado en pensar que Jesús restaura al que cree en Él, que lo hace nuevo? Ahora, si tú lo crees, ¿de qué manera te muestras comprometido con el reino de Cristo? Callando el evangelio. ¿Cuál es tu círculo de tiza hoy? ¿No lo has cortado aún? Pero él dice que es para salvación a todo aquel que cree. El poder soberano de Dios que obra a través del evangelio trae salvación a todo aquel que cree. Lo sabemos por la doctrina, porque lo hemos predicado y lo enseñamos. Esta fe es una concesión de gracia. Dios la otorga al que Él quiere salvar. La fe es dada al pecador en el momento en que es resucitado, regenerado de entre los muertos. Pero la persona cree porque el Espíritu le hace posible al regenerarlo que la persona pueda creer. En el momento en que la persona se arrepiente y cree, allí se establece definitivamente la garantía otorgada de que eres un hijo de Dios. El griego pisteuo, del cual se toma el término cree, transmite esta idea básica de confiar o abandonarse plenamente en alguien. Es el hecho de que no tengas dudas de que la muerte de Jesús pagó tu deuda. Es el hecho de que no tengas duda de que creer en Él trae vida. Cuando se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación, lo hace normalmente en el tiempo presente y en una forma continua. Y cuando en el griego pasa esto, en un presente continuo, significa esté creyendo. Por lo tanto, puede ser traducido. Es para salvación a todo aquel que esté creyendo. La vida diaria está llena de actos de fe. Nosotros abrimos una canilla y para calmar nuestra fe, nuestra sed, confiamos o tenemos fe de que el agua es buena para beber. Cuando conducimos por un puente, confiamos en que ese puente no se caerá al atravesarlo. Y a pesar de los desastres ocasionados, confiamos en que los aviones nos llevan de un lado a otro y que llegaremos bien. Nosotros no podríamos sobrevivir sin tener una confianza implícita en una multitud de cosas diferentes. Prácticamente en todos los aspectos de la vida se requiere ejercer una fe natural, pero voy a hacer una distinción.
Cuando Pablo dice para salvación a todo aquel que cree en él, no se está refiriendo a la fe educada o natural que la persona tiene, por la cual cree y confía en todo lo que educadamente sabemos que va a funcionar bien. Y si vos me decís, no, esto no ocurre, cuando te duermen con una anestesia, vos le decís al médico qué te tiene que tocar adentro, sabés que si te tocan mal te estropean para siempre, pero te dejás dormir y cuando te despertás preguntás, ¿cómo salió, doctor? Tuviste fe, pero esa no es la fe que salva, es una fe educada. Sin embargo, Pablo tiene aquí en mente una fe sobrenatural. Es una fe producida por Dios, que no es de nosotros. Es un don de Dios, como dice Pablo escribiendo a los Gálatas, a los de Éfeso, en el capítulo 2 y el versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. La vida eterna es ganada y vivida por fe que viene de Dios, puesta en Jesucristo. Dios no pide a los hombres que primero se comporten de tal manera, sino solamente que crean, sabiendo que no pueden comportarse de una manera ética y moral de acuerdo a sus principios, porque están muertos en sus delitos y pecados. Por eso el llamado del Evangelio es arrepentíos y creed. Las buenas obras son un producto de la salvación, pero nunca son un medio para poder obtenerla. La salvación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero Él dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y mi pregunta es, en esta mañana, ¿tú has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador? Esa fe es la fe del arrepentimiento. Es la fe de un verdadero compromiso en ser desde ahora en adelante un siervo de Cristo y vivir para la gloria de Dios. ¿Aún no te has arrepentido de tus pecados? Entonces significa que aún no has creído. Y si te has arrepentido de tus pecados, significa que has creído. ¿Por qué? Porque nunca el arrepentimiento se separa de la fe. Pero dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe activa el poder divino que trae la salvación. Y en este acto soberano, la justicia de Dios se revela. Así actúa el mecanismo de Dios. Dios ha escogido un pueblo en la eternidad, Él lo ha querido salvar y Él ha decidido que en el tiempo fuese predicado su evangelio. Cuando el evangelio es predicado, el Espíritu Santo regenera a cada hijo escogido por gracia y le da vida. La reacción es que esa persona se arrepiente y cree y su vida cambia. Una traducción más precisa diría que la justicia viene de Dios. Esto indica que Él imparte su propia justicia a aquellos que creen. Por lo tanto, no es solamente una justicia que se revela, es una justicia que se acredita a favor del pecador que cree. ¿Y esto qué quiere decir? Vos te querés justificar practicando una religión y eso no te sirve. Te querés justificar haciendo buenas obras y eso no te sirve. La justicia que revela la Biblia es Cristo. ¿Por qué Dios justifica en Cristo? Porque Él representó
a todos los miembros del pueblo santo en la cruz, cargando sobre sus espaldas todos los pecados del pueblo santo. ¿Y por qué la justicia de Dios es Cristo? Porque Dios castigó a Cristo matándolo en la cruz por el pecado de cada miembro del pueblo santo. Entonces, si se emitió desde el trono un acto judicial que se pagó con la muerte, quiere decir que ese es el acto que consigue justicia para el pecador. Y por eso el que confía en Jesús como su Señor y Salvador es justificado del pecado. Pablo escribiendo a los romanos, y ya termino con esto, en el capítulo 3, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto dice lo que les acabo de decir. Ser redimidos en Cristo es que Cristo haya pagado la deuda. Ese pago de la deuda fue el derramamiento de su sangre en la cruz, su muerte. Y esto es lo que justifica. Y el punto es este en esta mañana. ¿Tú eres un justificado? El poder de Dios para transformar tu vida es activo, real en ti. Antes amabas pecar y ahora aborreces pecar. Antes te gustaba pecar con los que pecaban con vos y ahora te sientes mal cuando amagas probar lo que hacías antes. Esta es la única manera de entender si fuiste salvo o no. El pietista alemán conde de Zinzendorf escribió la letra de un profundo himno que dice: Jesús, tu sangre y justicia son mi hermosura y mi gloriosa vestidura. En medio de mundos incandescentes, envueltos en ellas, con gozo el rostro levantaré. Valiente estaré en pie en tu gran día. Pues ¿quién saldrá a la carga mía? Absuelto del todo por ellas he sido, del pecado y el temor, de la culpa y la vergüenza. Padre, quiero darte gracias por Jesucristo nuestro Señor. Quiero en esta mañana darte gracias porque la justicia que viene de ti solo es posible creyendo en Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Padre, te quiero dar gracias porque tú has salvado a tu pueblo santo quitándole la vida a tu Hijo en la cruz para que Él pague su deuda. La deuda de cada uno de los que creen en Él. Te clamo que en esta mañana pueda haber un verdadero compromiso en la iglesia para poder cortar nuestros círculos de tiza y comprometernos con la presentación fiel del Evangelio, no solamente de boca, sino en discipulado, en seguimiento, en padecimiento por causa de Jesús, dispuestos a sufrir y a renunciar lo que sea y lo que tú pidas. Y te clamo, Señor, que si en esta mañana en el auditorio hay alguien que aún confía en su propia justicia, que aún confía en sus propias fuerzas para poder relacionarse contigo, que entienda que la salvación es tuya, que tú la otorgas por gracia
y que tú concedes el arrepentimiento y la fe para que la persona que vas a salvar crea en Jesús y pida perdón por sus pecados. Te clamo que salves a pecadores en esta mañana para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén.